Bueno, cambiando el ángulo de la conversación fuera de cámara, hace un lustro, 5 años por lo menos que no te entrevisto, y hablando de lustro le mandamos un saludo a algún que otro colega que tenemos en común, pero la idea, Santiago, es charlar un poco sobre la realidad política de la Argentina. La última vez que te dejé eras un simple politólogo, ahora estás al frente de la carrera de Ciencias Políticas de la UNSTA, reconocido. El otro día te vi allí con la juventud peronista, dando vueltas por todo Tucumán. Un hombre de consulta de la política tucumana, pero me interesaba hacer una entrevista básica con preguntas simples como para que la gente entienda en qué momento estamos viviendo. Un momento que no entendemos, creo que la mayoría. Primero y principal, volvemos a sistemas políticos comparados. Le mandamos un saludo a todos los profes de la facultad, ya que estamos. Y para que la gente entienda, el presidente que tenemos actualmente, ¿qué vendría a ser un anarcocapitalista como se autodefine Milei? Bueno, justamente él, más que liberal, se autodenomina como anarcocapitalista y hemos visto esa particularidad. O sea, el anarquismo puede ser de izquierda o de derecha, supone también la disconformidad o considerar que el Estado termina siendo un instrumento que es opresor, sea del lado que sea, ya sea de izquierda o de derecha. En este caso estamos hablando justamente del capitalismo. Sería un sistema en donde el Estado no tiene que ocupar ningún tipo de rol. Lo está manifestando justamente cuando él plantea que las relaciones entre las personas tienen que hacerse de forma individual, los contratos, incluso el comercio exterior que sea definido entre los privados, sin intervención del Estado. O sea, el Estado se tiene que recluir y prácticamente tendría que desaparecer. Desde esa óptica obviamente teórica, en donde el anarquismo pretende precisamente esa disolución del Estado por considerarlo como un instrumento, una herramienta opresora. Al decir capitalista, al incluirle justamente este elemento, estamos viendo claramente que son las reglas del mercado precisamente las que tendrían que intervenir en esa relación entre los individuos. Entonces estamos hablando de una sociedad sin Estado que no interviene prácticamente, claramente, y sí los valores que priman tendrían que ser la libertad de los individuos, pero regladas por los intereses del mercado. Intereses del mercado que pueden ser también desde el individuo, no solamente hablando puntualmente de lo que sería una gran empresa, un monopolio, una corporación, sino que también el mismo individuo actúa motivado por el ánimo de lucro y el ánimo de beneficio en ese caso. Bueno, pero en el medio quedamos nosotros, que somos los ciudadanos de a pie, como digo yo habitualmente. Cuando el presidente amenaza o coacciona a las provincias con el tema de la coparticipación, está hablando de algo que tiene un fundamento. La nación tiene que pasar una coparticipación a las provincias, y se puede sacar una coparticipación. A ver, por ley está establecido que la nación tiene que pasar un porcentaje a cada una de las provincias. Eso supone entonces que tiene que cumplir. Hay muchos mecanismos que está utilizando el gobierno de Javier Milei que son coactivos justamente para poder entrar en esa negociación. O sea, los gobernadores consideraban que al ser una persona que no tenía mayoría ni en el Congreso, o sea, diputados, senadores, y que no tenía ningún gobernador, y si empezás a ver muy pocos concejales, muy pocos legisladores, entendían que quizás iban a poder doblegar en algunos puntos. ¿Se pudo ir modificando? Sí, lo vimos en este proceso de negociación que se produjo, pero también vimos que al caerse esa negociación, el gobierno avanzó de otra manera, lo había anticipado, iban a decir que iban a ajustar mucho más, lo estamos viendo precisamente, como bien decís, quienes quedan en el medio terminan siendo ciudadanos. Estás ahí ante una situación en donde es tensión entre nación y gobernador. Yo no sé si podríamos compararlo con otros gobiernos en ese nivel de apriete, llamémosle, de no pasarle recursos, como por ejemplo fondos para los docentes, en este caso la coparticipación, empezar a mermarle, o inclusive también lo que son las partidas discrecionales. Entonces vos empezás a ahogar las provincias y la provincia tiene que empezar también a reducir los gastos. Esto que salió ahora, las críticas hacia Lali
por ejemplo, más que apuntar hacia, creo yo, la cuestión de la cultura o los artistas, está apuntando precisamente a la administración de los gobernadores o de los intendentes. O sea, ¿en dónde vos elegís? Vos estás diciendo que no tenés para pagar los sueldos, pero sin embargo tenés para pagar un espectáculo público. Entonces, te está llevando a ese debate. Es una persona que sabe, más allá de su locura y sus formas muy irreverentes que quizás no estábamos acostumbrados en la política, pero te está llevando y marcando la agenda permanentemente. Salón César, una tradición en Yerbabuena. Avenida Aconquija 2018, local 1, 3815-189918. Salón César, más de 20 años creando caballeros. Estamos en la Escuela Reconquista con el operativo Escuelas Limpias, colaborando con el Ministerio de Educación de la provincia para que los chicos de esta escuela provincial puedan empezar las clases de la mejor manera. Estamos haciendo fumigación, desmalezado, pintura, trabajos menores de electricidad. El agradecimiento al señor Intendente, trabajo realizado. La Escuela Reconquista, a partir del ciclo lectivo 2024, va a brindar secundario completo. A partir del 21 de febrero comenzamos con la matrícula, contamos con salas de 3, 4 y 5 años. Hasta el 29 de febrero vamos a visitar todas las otras instituciones educativas de la ciudad para dejarlas a punto para el nuevo inicio de clases. Vuelve el CEPA Yerbabuena, un pedido muy solicitado por los vecinos para evitar infracciones. Conoce la nueva modalidad y funcionamiento en yerbabuena.gov.ar. Juntos hagamos una ciudad más ordenada. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. El economista libertario Javier Milei se convirtió este domingo en el presidente electo de Argentina con un triunfo contundente. En una elección marcada por una de las peores crisis económicas de la historia del país, Milei supo canalizar el enorme descontento y ganó con la promesa de un cambio radical. Entre sus propuestas están dolarizar la economía, cerrar el Banco Central y reducir al mínimo el Estado, al que considera un enemigo según su pensamiento económico. Pero, ¿quién es Javier Milei? En este video te contamos 4 hitos de la vida del presidente electo argentino. Javier Gerardo Milei nació el 22 de octubre de 1970 en la ciudad de Buenos Aires, en el seno de una familia de clase media, hijo de una ama de casa y un propietario de autobuses. Dice que fue un niño reservado que repartía su tiempo entre los estudios y el deporte. Llegó a jugar en un club de la segunda división del fútbol argentino como portero, en un puesto que, sus propias palabras, es el que mejor reflejaba su carácter singular y solitario. Pero como él mismo ha contado, lo que realmente marcó su infancia fue la violencia a la que lo sometió su padre. Aunque desde su perspectiva, el maltrato físico y psicológico que recibió, en lugar de debilitarlo, lo fortaleció.
y dice que eso hizo que ahora no le tenga miedo a nada. En este contexto familiar, su única hermana, Karina Milei, se convirtió en una figura central en su vida. Tiene 50 años y hace una década que trabajan juntos. Fue ella la que la noche del domingo lo presentó como presidente electo. Milei se refiere a ella como la gran arquitecta o como el jefe, e incluso llegó a bromear que podría convertirse en su primera dama. Siempre uno tiene que tener a alguien a quien reporta. O sea, en mi caso yo reporto a mi hermana. Básicamente, mi hermana tiene varias funciones, pero una de las cosas es la persona que mejor me conoce. Y es que Karina Milei ha sido una pieza clave en el armado político que ha catapultado la carrera presidencial del economista libertario. Ella fue quien ideó la imagen y la puesta en escena de cada una de sus presentaciones. Se encarga de los videos, de la música y de su estética rockera. En una entrevista, Milei comparó el vínculo que los une con el del profeta más importante para el judaísmo, Moisés, y su hermano Aarón. Dijo que él es a Karina lo que Aarón fue a Moisés, el divulgador de un gran líder. El líder de La Libertad Avanza estudió economía en una universidad privada, la Universidad de Belgrano, y trabajó varios años en la Corporación América de Eduardo Ornequian, uno de los empresarios más ricos de Argentina. Pero fue gracias a su participación en programas de televisión como comentarista económico que ganó popularidad. Con un estilo directo y temperamental, se ganó el apodo del León. Y a partir de 2015, sus apariciones televisivas fueron cada vez más frecuentes, aumentando los índices de audiencia a los programas a los que iba. Desde este espacio comenzó a promover lo que él llamó la batalla cultural, promoviendo ideas económicas hasta entonces poco escuchadas, como la posibilidad de una dolarización o la eliminación del Banco Central, que fueron dos de sus principales propuestas de campaña, en una carrera política que se inició cuando fue elegido como diputado de la Ciudad de Buenos Aires en 2021. Con su discurso contra los políticos, a quienes llama despectivamente la casta, llegó a convertirse en el presidente electo en apenas 2 años. Aunque ahora lo caracterice tanto, Milei no fue siempre un anarcocapitalista. En los primeros años de su carrera como estudiante de economía, así como en el tiempo en las maestrías que realizó en el Instituto de Desarrollo Económico y Social y la Universidad Torcuato Di Tella, se consideraba un liberal clásico. Pero en 2013 se afilió al mundo de la Escuela Austríaca de Economía e Ideas de Libertad, una corriente que defiende la no intervención del Estado en la economía, o como él lo llama, un no Estado. Su adhesión nació de la lectura de Murray Rothbard, un economista libertario estadounidense reconocido por fundar el Partido Libertario en su país y por unir las ideas libertarias a una visión social conservadora. La Libertad Avanza, la coalición libertaria con la que Milei ganó las elecciones, ha integrado ideas de la derecha tradicional argentina, como el rechazo al aborto y la cercanía al militarismo, a través de su vicepresidenta electa, Victoria Villarroel. Así, la prueba de fuego para Milei comenzará cuando asuma la presidencia y se convierta en la cabeza del gobierno y del Estado argentino, al que ha definido como el principal enemigo. La cuestión es esta, que claro, en ese tironeo quedamos nosotros en el medio. Uno está diciendo, y el mismo ministro de Economía, hay que aguantar. El tema es cuánto más puede la gente aguantar. Si bien vamos 2 meses de gobierno, vos ya tenés un 50% prácticamente de inflación, 46% de inflación acumulada, hay que ver cuánto es febrero, calculemos un 50% en total, un poquito más, que es prácticamente lo que veníamos teniendo, que estábamos acostumbrados a tener en 6 meses, 7 meses muchas veces. Entonces podemos llegar a aguantar marzo, abril, cuando se quiten los subsidios. Ahora justamente estaban hablando la quita de subsidio al transporte. El transporte lo utilizan los sectores trabajadores principalmente para poder ir a los lugares de trabajo. Entonces vos vas a tener que ir a trabajar para poder pagar justamente el traslado. Entonces esas cuestiones hay que ir viéndolas de hasta qué punto, creo yo, está tirando también el gobierno nacional y puede avanzar el gobierno nacional en un ajuste tan fuerte sin que tengas estallidos sociales. O sea, socialmente puede volverse inviable. Tenés un 57% de inflación, un 57% de pobreza, con lo cual, si el ajuste sigue avanzando, va a seguir cayendo gente en la pobreza. No podés seguir
obviamente culpando a gobiernos anteriores. O sea, estamos acostumbrados, más allá de que es verdad, hace 2 meses que recién asume, pero las medidas las tomás vos justamente. Bueno, ¿cómo queda parado Tucumán? El gobernador Jaldo, si hay algo que se caracteriza es tener muñeca política, pero esta situación creo que es una situación extrema, teniendo en cuenta que es una de las provincias apuntadas con más gasto público, más gasto por legisladores, entre otras cosas, pero a la vez es una de las provincias más productivas del país también. Claro, vos, a ver, yo creo que en la negociación y todo este movimiento político que se produjo, esa ruptura o salir los diputados, parte de los diputados de Tucumán de Unión por la Patria, deja en evidencia que la provincia es dependiente de el azúcar, el limón y por otro lado de los fondos nacionales para poder subsistir. Como bien vos decís, necesita pagar principalmente partidas de la planta del Estado, los sueldos, con lo cual vos tenés una dificultad y se ha empezado también un proceso de ajuste en donde claramente han empezado con los recortes de esa planta. Esto implica obviamente despido, claramente, pero creo que desde el punto de vista político, Jaldo lo que ha leído es los resultados a nivel nacional de lo que ha votado la gente a nivel nacional y al mismo tiempo la elección provincial. Se lo han votado a él y lo han votado a Milei. En ese sentido se ha alineado hasta cierto punto, no podríamos decir que es condescendiente ni nada, porque sí existe también un cierto tironeo. Él ha dicho que acompaña, pero que sea recíproco también ese acompañamiento, que no dejen solo, porque imagínate, o sea, estás acompañando y de golpe decís voy a recortarle a todo y a Tucumán también le voy a recortar, encima que me está acompañando, cosa que no sería raro, porque a propio y extraño también Milei ataca permanentemente, pero creo yo que el gobernador lo que está primando en este caso, o está priorizando, sería la gobernabilidad de la provincia. Una situación bastante compleja, fíjate que han aumentado las partidas presupuestarias en desarrollo social y en educación. 2 lugares que te permiten, y en seguridad, que te permiten contener justamente a la sociedad, desde el punto de vista de si no tienen para comer, desde la educación, o sea, lo cultural, y la seguridad, obviamente, ante esas posibles revueltas sociales que se puedan producir. Si tenemos 57% de pobreza a nivel nacional, hay que ver cuánto es a nivel provincial, que podría ser mucho más, y 70% de los chicos también se calcula que son pobres. Entonces tenés un problema también social muy importante que te haría inviable esa política de ajuste a largo plazo y a mediano quizá. Bueno, por último, agradecerte la oportunidad. Seguramente durante el año te voy a seguir haciendo entrevistas porque esto va cambiando minuto a minuto. Pero uno dice, recién hemos pasado las elecciones del 2023, pero tenemos elecciones legislativas desde el año que viene, a corto plazo, a un año de por medio. Y por ahí este programa se caracteriza por ser independiente, no está bancado por nadie, por ningún diputado nacional, no hay ningún fondo de por medio, de auspiciantes y gente que tiene la buena voluntad de poner la plata en el programa. Pero la palabra o la frase estallido social, a algunos le causa miedo o creen que uno está agitando a eso. Pero se puede sentir en el ambiente, uno que ya ha vivido ya con 40 años, varias veces estallidos sociales o pequeños problemas sociales, como en el 2013 los saqueos, en el 2001 también. ¿Cuál sería el plazo máximo? Capaz que te estoy poniendo en un inconveniente en decir futurología, pero ¿en cuánto puede desatarse algo? Si es que las medidas económicas, que creo yo que son el epicentro de todo esto, para el ciudadano que va y compra y te sale una fortuna comprar algo, ¿en cuánto tiempo puede o mejorarse la cosa, o tranquilizarse la cosa, o tener algún tipo de resquemor social? Mira, lo que están diciendo es que supuestamente, y él mismo lo dijo, Milei lo dijo, marzo y abril van a ser los 2 meses más complicados, justamente se vuelve a clase, se quitan los subsidios a la energía, al transporte, etc. Y luego se rebota. El tema es que ese rebote no sea únicamente en la macroeconomía, que sería obviamente beneficio para un grupo reducido de la población, sino que empiece a haber ese derrame teórico, el famoso derrame. Si vos no lográs tener ese derrame, creo yo, antes de fin de año, pueda empezar a darse también esta idea de disconformidad por parte de la sociedad. Entendamos también explosión social o estallido social, no necesariamente movilizaciones. O violencia. Claro, exactamente. A ver, movilizaciones sociales siempre van acompañados de alguna organización
que lleva adelante esa movilización. Es muy rara la espontaneidad de la gente, sí se puede dar. El descontento lo puedes ver tranquilamente cuando se llama elecciones y ahí puede modificarse y ahí está la dificultad. Si no se revierte en el sentido, quizás empezás a tener macroeconómicamente buenos resultados, pero la sociedad no lo empieza a percibir, entonces esa disconformidad se va a reflejar en los resultados electorales. Yo creo que hasta mitad de año tienen plazo justamente para empezar o que uno tenga la sensación de que va mejorando en algún punto. Hoy lo que está la sociedad aguantando porque has tenido enero, las vacaciones, diciembre, largo enero, diciembre has tenido el pago de sueldo, aguinaldo, bonos, etcétera, la fiesta, que te ha permitido más o menos poder también terminar, inclusive en las vacaciones, mucha gente que se puede haber ido, quizás ya tenía pagadas las vacaciones. Febrero ya se lo está sintiendo mucho más a este ajuste, yendo a los supermercados, yendo a comprar alimentos principalmente. Hay que ver justamente cómo impacta esto marzo y abril. Son 2 meses, son prácticamente más de 60 días, desde hoy, más de 60 días, que tenés que vivirlo justamente. Entonces hay que ver si ese 57% no sigue aumentando, si esa gente que justamente seguro ha votado por Javier Milei también, tolera o espera que empiece a haber mejora en su calidad de vida, porque principalmente lo que estamos buscando cuando votamos a alguien es eso. Y el argentino es impaciente muchas veces también, entonces obviamente va a estar aquel que te diga, bueno, hay que esperar y demás, porque mal que mal puede llegar a fin de mes, pero tenés mucha gente hoy en día que no puede siquiera durar 2 semanas prácticamente, entonces creo yo que hasta mitad de año más o menos va a tener tiempo de eso, pero como te digo, ese rebote seguramente será en lo macroeconómico, hay que ver cómo derrama, sí que se derrama, o sea, se diría distribución de la riqueza y en un contexto en donde generalmente, como bien, volviendo a la primera pregunta, estás diciendo un anarcocapitalismo, puntualmente todo se relaciona a través de leyes del mercado y entre los individuos, no tanto una intervención del Estado para distribuir, creo yo que te puede llevar más a concentrar la riqueza que a distribuir esa riqueza. Entonces ahí hay que ver el desafío que puede llegar a tener. No es una persona, creo yo, tonta en el sentido de ignorar quizás lo que puede estar ocurriendo en la sociedad. Sí puede existir esa dificultad al estar tan inmerso en redes sociales del presidente que lo único que escuché sea que todo es positivo y no estés bien. O sea, puede darse, esperemos que no, se dé ese desfasaje entre la realidad y lo que él cree realmente.